Bienvenidos a un episodio más de ¿A quién se lo cuento? En esta ocasión tenemos un episodio especial porque tenemos un invitado en vivo en el programa. Vaya, el programa no es en vivo, pero sí estamos en vivo con el buen Ulises, mi hermano. Bienvenido. Gracias, hermano. Un gusto. Un gusto. Y ahora van a entender por qué tengo a Ulises aquí. Tuve la oportunidad de coincidir con él y me parece relevante la historia, el relato que vamos a conocer porque hace un enlace entre líneas de tiempo con el buen Ulises y con su servidor. Entonces, en esta ocasión decidimos hacer este formato con la presencia de quien les va a relatar de viva voz lo que sucedió para que entendamos un poquito de esta historia. Así que, mi querido Ulises, pues bienvenido, muchas gracias. Es el primer episodio de ¿A quién se lo cuento? En donde tengo a alguien presencial. La verdad es que no es el formato del podcast, porque como tú sabes, en La Verdad que se desvela es lo que hago, y lo quise hacer diferente. Pero creo que aquí merecía mucho el... No quiero decir vale la pena porque es una palabra que no es tan positiva, no es una frase tan positiva como creemos, pero merece mucho el poder tener de tu propia voz y que logramos coincidir en este momento tu relato, porque me parece un relato que tiene mucho trasfondo. Y me gustaría, Ulises, antes que nada, bueno, que te presentes a la gente para que te conozca y después ahora sí te empiezo a cuestionar durísimo. Tú dale con fe y legalidad. Hola, ¿cómo están? Pues para los que no tienen contexto, vayan al canal de Juzgamos pero no escuchamos. Ahí también invité al buen Piero y de ahí nos ligamos para acá para contar esta historia. Síganme en las redes sociales. Ulises Ávila, actor. Soy actor. Me dedico actualmente hago teatro infantil y doy clases de actuación para niños y para adultos. Mis redes sociales, Ulises Ávila, así me encuentran. Y en el podcast de Juzgamos pero no escuchamos, allí en YouTube. Y el TikTok de Juzgamos pero no escuchamos. Y pues ya, es con lo que quiero presentar. Quisiera, Ulises, que le cuentes a la gente en este relato que vamos a empezar a dar pie a este suceso, cómo nos conocimos aquí, en esta realidad. Ok. Como antecedente, yo les cuento que hace 3 años y medio que empecé el proyecto de La Verdad que se desvela, por ahí del año hice el primer evento del podcast y fue un evento en donde acudió muchísima gente. Fueron 1000 personas en un lugar, en un recinto a nivel presencial. Dentro de esta marea de gente, que era muchísima, yo llegué a ver a Ulises en distintos puntos, pero no nos conocíamos. Y de pronto, en una oportunidad que hubo cuando hubo un break por ahí, Ulises se me acerca y aquí entra lo que recordamos ambos, ¿no? Mira, gracias, Piero. A raíz de lo que pasó, de la pandemia, tengo que entrar en ese contexto para que se entienda cómo llegué a ese lugar. Yo estaba buscando mucha información de muchas cosas, de bloques de información que vinieron a mi mente a raíz de que tuve una experiencia con la ayahuasca. Ya lo había platicado en otros programas, en algunos en vivos. Vayan a verlo, ahí al canal del señor Orgen Lavey, ahí explico a grosso modo todo lo que viví en esa experiencia. Pero fue una experiencia muy fuerte porque me rompió por dentro, me hizo cuestionar la realidad y lo que yo soy. Y a raíz de eso empecé a tener experiencias paranormales, extraordinarias. Yo antes vivía cerca de un hospital por Avenida Tláhuac que se llama Villa Centroamericana. Algo pasó que me volví muy sensible a este tipo de situaciones y yo a las 3, 4 de la mañana me despertaba y te juro que me hablaban al oído pues, estos hermanos, ahora ya sé que son hermanos, entre voces, murmullos. Perdón, cuando dices hermanos, ¿te refieres a gente del Hospital Trascendida? Trascendida. Ok. Gente del Hospital Trascendida. Me hablaban. Yo tengo muchos gatos, tengo perros, y cuando pasaban esas cosas, pues ya sabes, ellos se activan, ¿no? Entonces empezaron a ocurrirme cosas, veía desencarnados, despertaba y los tenía que decir, no mames, ¿qué está pasando? Me tocó otra ocasión donde en ese mismo lugar se me aparecieron unos grises chiquititos, pero no son los clásicos de 1.20, eran como de 50 centímetros. ¿De carácter extraterrestre? ¿Así lo sentiste? Ajá, no, aliens, literalmente okay, los grises. Okay. Pero chiquitos. Chiquititos, con colmillos. ¿Con colmillos? Con colmillos. Eran como medio hostiles. Muy hostiles, muy hostiles. Venían en una nave como azul muy brillosa y con ellos venía, pero uno venía físicamente, venía
uno muy alto. Igual gris, con esa fisonomía. Muy alto, muy alto. Entonces empezaron a pasar cosas, ¿no? En ese mismo lugar, ese lugar es mucho bosque, está lo del bosque de Tláhuac. Okay. Entonces es una zona muy donde hay mucha vegetación y estaba este hospital. Me empezaron a pasar este tipo de cosas. También me tocó ver a una mujer serpiente. Fue rarísimo, como que es cuerpo de serpiente, las facciones de mujer, muy atractiva, pelo largo negro, pero su energía era muy agresiva. Y recuerdo, y siempre era como que eso pasaba a nivel físico y a nivel etéreo en los sueños, ¿no? Esta mujer en específico me decía, sal. Y yo, uno que no sabe, pues también me tapaba con la cabeza, Dios mío, por favor, ayúdame, ¿qué es lo que está ocurriendo? Total, me pasaron muchas experiencias y a su vez empezaron a llegar personas a mi vida que me empezaron como a dar cierta información o a decirme, mira, ten cuidado, ya sabes, ¿no? Tuve una noviecita que se dedicaba pues, a hacer las limpias, esas cosas. Yo era nuevo en esto, o sea, tengo que entrar en todo este contexto para que entiendan cómo llegué a Piero. El caso es que en esa búsqueda es de qué está pasando, me estoy volviendo loco, a lo mejor ya se me quedó un pedazo de mi cerebro ahí en la ayahuasca. Yo era completamente escéptico. O sea, todo esto detonó aparte de una ceremonia que hiciste con la esta ayahuasca. sustancia. Con la ayahuasca detonó. Muchas cosas se detonaron. Empiezo a buscar en internet información de estos seres. Llego a tu canal, a La Verdad que se Desvela. Y justamente estabas hablando con Alejandro González. Y me ligué a ver otro capítulo que estabas con Kike. Sí. Estaban hablando con Enrique Estelar, de con Verdad Enrique Estelar. Y dije, eso es lo que estoy experimentando. Empecé a seguir los podcasts, todo. Ya yo por mi cuenta empecé a buscar información. Ya empecé a entender que yo soy el que se tiene que empoderar. Ya cuando venían a los sueños, pues ya no me hacía nada. Yo le decía alto hasta ahí. O sea, empecé a cambiar mi vida. De hecho, yo, cuando estaba en la pandemia, todavía estaba muy gordo. Pesaba como 160 kilos. O sea, me descuidé, horrible. Sufrí una ruptura de mi pareja de 10 años. O sea, iba en una espiral donde perdí todo, pero lo agradezco porque todo es perfecto, donde gané ahora todo. Entendí estas cosas y una vez empezando a investigar para yo tratar de sobrellevar esta nueva experiencia, esta nueva información que me llegaba, tenía muchas preguntas y de repente hiciste ese primer evento en el Ministerio Carranza, y dije, yo tengo que ir. Y fue en agosto, en mi cumpleaños precisamente. Y dije, voy a ir. No sé cómo tenga que ser, pero todo se acomodó. No sé cómo, porque yo trabajo los fines de semana y fue un sábado. Me cuesta mucho trabajo mover mis cosas porque yo estoy sábado y domingo todo el día haciendo teatro infantil y también teatro para las personas. Aquí en la Ciudad de México, por si quieren ir, comercial. Llego a ese evento y empezaron a pasar muchos ponentes. Ahí conocí a Irma, que no sé por qué tuve muy buena conexión con ella, me regaló unos libros. Es un gran ser, Irma Me Iglesias. pasaron un chorro de cosas con esos libros, con las geometrías, también estuvo bien interesante. Pude ver como figuras geométricas en la realidad, aquí física. Me pasaron un chorro de cosas, ¿no? El caso es que llegando a ese lugar, creo que fue Carla Estorá, que hizo la meditación. Sí. Fue una meditación. Y bueno, pues ya estamos aquí, vamos a recibir toda la información, vamos a meditar. Yo no era muy adepto a meditar, me cuesta mucho trabajo meditar, pero a mí lo que me sirve mucho es mantenerme en silencio. Está bien, es lo que hay que hacer. Mantenerme en silencio. El silencio y cada vez que hay pensamientos, yo ya hasta le puse nombre a este baboso. Le digo, ay, Román, cállate, y se calla. Entonces ya, uno va agarrando sus herramientas, ¿no? En específico en esa meditación, es como si yo me hubiera visto en una especie de coliseo. Y había muchos muertos, mucha sangre, habían personas peleando con espadas, con armaduras. Pero fue una escena, no tenía miedo, era más bien ese instinto de supervivencia, de lucha, no sé cómo explicarlo. Y fue cuando vi a Piero, pero no vi a Piero, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, vi la energía, la esencia de Piero, pero no era Piero. Era un tipo moreno, pelo negro,
cabello chino, muy delgado. Y yo estaba peleando con él. Tampoco era yo el físico, el vehículo físico que manejo. Y estábamos peleando a espadas. Y yo pude ver en ese momento cómo Piero, ¡fum! De tajo bueno, en esa realidad me cortó la cabeza. O sea, no a mí, sino al personaje que estaba yo representando en esa realidad en ese momento. Y fue como de... Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces empecé a buscar a Piero y dije, a ver, tengo que platicarle esta experiencia porque ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Estoy loco? ¿Lo soñé? No lo vi, me le acerqué muy tranquilamente. Oye, Piero, y lo primero que le dije yo babosamente es, tú me cortaste la cabeza, y Piero se quedó así de, ¿cómo? Pero en ese momento sí entendí, ¿eh? O sea, claro, fue esa frase, pero sabía lo que ibas. Sabía el contexto que ibas a decir, sabía digamos, el episodio histórico del momento, o sea, supe el lugar y después procediste con tu historia, ¿no? O sea, me explicaste Claro, todo te dije todo esto, yo vi como un coliseo de estas cosas, y a raíz de este evento, algo se abrió aquí, y de repente como que me mandan información, y a veces le digo, no me molesten, no me molesten, déjenme en paz, yo aquí tranquilito, a gusto, nada más lo que me corresponde. Pero ya en sueños ya empecé a ver como otras líneas alternas, y muchas de esas líneas alternas tiene que ver con conflictos bélicos. Por supuesto, sí. Y he visto muchos conflictos bélicos. En ese te vi a ti, en ese. Pero yo sí me he visto en varios conflictos bélicos. También me tocó ver uno en Roma, otro, no sé si en una parte de Europa, no sé qué parte de Europa era. Creo que era en la época medieval. Me han tocado ver varias, pero en específico esa fue muy brutal porque fue muy vívido. Es como, Sí. Yo estaba ahí, no recuerdo cómo fue bien la batalla, pero eran un combate. Tú traías un escudo, 2 espadas, yo no traía escudo, y recuerdo que hiciste esto en este costado. Y ahí cuando me caí, lo sentí en esa meditación, dije, ¡ay, qué está pasando! Y mocos, así, pero sin decir agua, vámonos, ¡fum! Y se acabó. Y regresé y dije, ¿qué es esto? Dije, estoy loco, lo soñé, ¿qué pasó aquí? Y entonces ya después con toda la información que uno va viendo, pues se da cuenta, pues que hay muchas líneas alternas, multidimensionales. Y pues, ¿a quién se lo cuento? Dime a quién se lo cuento bien. Claro. No, ya somos los mismos personajes, aunque parezca curioso, actuando en distintas obras de teatro. Y esta es una. La del Coliseo era otra. Ahora, aquí, Ulises, lo interesante es decirte lo siguiente. Yo no recomiendo el uso de ayahuasca, de ningún psicotrópico, ni de ninguna sustancia para que tengas un progreso en tu camino espiritual. Sin embargo, y menos ahorita que está lleno de chamanes de TikTok, que no vayan con ellos, por favor, porque no están capacitados ni tienen un sustento ni una ancestralidad de herencia generacional para hacer lo que dicen que son chamanes. Ese es un adjetivo muy delicado, como para decir que cualquiera es chamán porque hace tomas de ayahuasca en un departamento o en donde lo hagan. Entonces, lo primero que les recomiendo es, no es necesario. Sin embargo, yo también tuve una experiencia después de un consumo dentro de una ceremonia en donde sí me preparé, Ulises. Hice ayuno, tuve abstinencia de todo sentido. Sí, todo el proceso. Me limpié todo por semanas antes de llegar a ese momento. Porque aquí mucha gente lo que dice es, voy a hacer esto y esto y esto, y ni siquiera me preparo, ni investigo, ni sé si voy a llegar con las personas de mí no van adecuadas. A estar hablando. Bueno, nos pasa, es normal. Sí, es normal. Yo porque ya llevaba medio caminillo de recorrido y dije, no, o sea, yo si hago esto tengo que investigar antes quién lo va a guiar, quién lo dirige, y aún así me llevé mis sorpresas, aún así. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente, para mí no fue nada agradable la experiencia, te la voy a resumir al punto que hace ya convergencia con lo que tú cuentas. Ok. Yo llego al baño, había un baño, era una zona de naturaleza, pero había un baño y el baño tenía un espejo. Llego al baño porque en estos consumos te dan ganas de volver el estómago, te dan ganas de vomitar, ¿no? Sí. Entonces yo dije, no, pues yo no voy a hacerlo aquí delante de todos. Yo todavía muy pudoroso dije, voy al baño para pues si tengo que hacerlo, lo hago acá.
y en el momento en el que estoy en el baño me encuentro con el espejo. Ok. ¡Grave error! Bueno, me tocó. Yo lo que empecé a ver fue a rectificar muchas sensaciones de muchas vidas y la mayoría fueron de guerrero. Una en particular fue de... Y ya sé que van a decir, ¡ay, sí! Eso y no un barrendero. Bueno, eso es lo que yo vi. Yo me vi con la cara de alguien que puedes denominar como un gladiador. Me vi en el espejo, tal cual. Con mis mismos ojos, okay. Quizá con las facciones en algún momento distintas, pero los mismos ojos, la misma esencia. Me vi muy similar a mi corpulencia, quizá más bajito yo ahorita. Ajá. Y de repente, Ulises, siento un malestar a tal grado de que dije, ¿qué está pasando? Siento como que me estoy yendo. Claro. O sea, como que, ¿qué es esto? Y entonces, en ese momento, me hinco, literal, en el baño, y digo, no, y me viene una frase en latín, in piedi. O sea, como que no me quedo hincando, y me voy incorporando y ¡fum! Te corta la cabeza. Alguien en esa experiencia también me corta la cabeza. Ahora, yo no estaba en una lucha en un coliseo, parece que yo había sido como apresado de alguna manera, okay. Y viví esa experiencia. Entonces, número uno, me confirma que sí estuve en esa realidad y que por supuesto, tuve muchas batallas. Claro. Entonces, esa es una confirmación. Número dos, he tenido numerosos acercamientos a este tema durante toda mi vida y yo vengo de descendencia italiana, ¿no? Mi padre es italiano y todo. Sin embargo, después, ya con el aprendizaje me di cuenta que he experimentado muchísimas vidas en ese territorio. No la mayoría han sido en Egipto, según mi recolección, pero el 90% han sido guerreando, igual que tú, igual que lo que tú has sentido en muchos escenarios como un guerrero de cierta índole, ¿no? Teniendo como estos acercamientos. A ver, tocaste un tema que es bien interesante porque yo no había platicado, yo no conocía esta versión. No, de eso no, esto no es nuevo, por eso me acabo de quedar sorprendido. Cuando tuve una experiencia con la ayahuasca, yo ni me preparé, yo realmente iba, dije, ay, ni ha de funcionar, ni me preparé, iba de la peor versión que te puedes imaginar y mi experiencia fue terrible. Pero dentro de esa experiencia, me tocó sí verme en muchas batallas. Sí. Una sí fue en el Coliseo, pero la mayoría yo era soldado. Es que justo te iba a decir eso. En esa experiencia, el contexto sí tenía que ver con todo esto, con los coliseos. A mí no me quedó muy claro, no en la tuya, en la que vivimos, si en la otra, no me quedó claro si era una especie de disidente, de soldado o de qué. El chiste es que me habían agarrado por alguna razón, ¿me entiendes? Ya sé por qué. Y por eso me dieron cuello. Ya sé por qué. Fue inevitable escapar ese destino. Ya sé por qué. Tú, en esa realidad, sí fuiste con mucha agresividad, El personaje, no fue Piero. La esencia es un juego. El personaje de Piero fue a esa realidad en ese momento con mucha violencia, y mucho odio y mucho resentimiento hacia el personaje de este ser, porque sí te cobraste de muchas. Al parecer ese personaje sí eliminó parte de tu familia, de tu linaje. Por eso fue muy agresiva la forma. El encuentro, sí. El encuentro fue muy agresivo. O sea, entendiendo que es parte de un juego, es una experiencia. A mí siempre, a este personaje Ulises, le tocó siempre ser el villano. A mí me tocó ser el villano muchas veces. Pero eso requiere de más valor, porque te prestas para jugar ese rol y que los demás podamos tener un aprendizaje profundo. Claro. Gracias a tu villanés, por así decirlo, ¿no? No, y ahorita está haciendo como este recuerdo. Es que, perdón, cierro los ojos, pero de repente tengo que cerrar los ojos para que... Vienen imágenes y tengo que traducirlo en palabra. En este recuerdo de esta experiencia, en muchas otras encarnaciones, le ha tocado a este ser, así como partes duras, en la Primera Guerra Mundial también le tocó aniquilar personas. Ay, qué fuerte. Por eso no vayan a los registros akáshicos, no es bueno. Bueno, ahorita hay mucha distorsión, pero... No vayan. Pero sí, en esa experiencia yo pude
sentir tu rencor, bueno, en ese momento, de esa línea de tiempo. Y ahora estoy entendiendo por qué. Yo estoy entendiendo por qué. Estábamos en no era un colisión, era una batalla. Era una batalla donde tú te estabas defendiendo y ahí me tocó perder, en esa realidad. Y me hace mucho sentido porque toda la vida, al igual que tú, me han llamado los deportes de contacto. Sí, justo. Cosas de artes marciales, lucha, pero también las artes, que también te llaman a ti las artes. También, claro. Es que siempre en esta parte visceral de guerra, tiene que entrar la contraparte porque si no, no es sostenible. Y la contraparte en este caso... El equilibrio es el arte, porque es la forma femenina de canalizar esta energía y darle un cierto balance, porque en todas esas líneas de tiempo, la parte masculina era exacerbada. Y todavía la tenemos aquí, se siente, pero aquí tratamos de hacer mucho más balance. Es súper interesante, Ulises, porque hay muchas cosas a mí que me han confirmado, al menos la posibilidad de este relato que tú narras. Tiempo después recibí una lectura, digamos, de hipnosis regresiva, en donde también me vi como gladiador de un lugar en esta época saliendo y yo tenía una relación. Esto va a sonar jaladísimo de los pelos, pero bueno, fue lo que arrojó la lectura. Más allá de este detalle, yo iba acompañado siempre de un león. Este león era como mi no sé, yo tengo un cariño innombrable por los gatos, ¿no? Tengo de hecho un pequeño gato que debe ser la encarnación de este león, porque queda con la descripción durísimo, y es un ser que me ha acompañado en muchas vidas. Esto te digo, ya se oye muy fantástico, muy fantasioso, pero hay cosas que ligan. Cuando me iban describiendo cómo era mi vida en ese momento, que fue un proceso en donde traté de sanar esa línea de tiempo para que repercutiera en esta y en las demás. Y en las demás, claro. Ahí volví a tener otra confirmación. Ahora, lo que dices, a mí de niño no me gustaban los carritos, no me gustaban los muñequitos, era una pasión exacerbada por las espadas, por las armas blancas, por las katanas, por las artes marciales. Y empecé a practicar desde muy chavito artes marciales. Y era muy bueno, cabrón. Desde los 9 años, después ya en mi adultez fui competidor profesional. Claro. Y bueno, ¿no? De hecho, hay ciertas lesiones que he tenido a lo largo del tiempo que después, por ejemplo, traigo una por ahí que no quiero nombrar para no darle foco, es de un espadazo. Y en esta realidad se me hizo presente. Sí, 2 lesiones en particular que me han costado un montón sacar adelante. Han tenido que ver con una repercusión energética a través de un linaje que tengo que limpiar, ¿no? Cosa que no hay que clavarse y hay que conservar también. Aquí y ahora. El aquí y ahora y ocuparse del aquí y del ahora. Pero bueno, estamos hablando de estas líneas de tiempo que viene al caso, valía la pena mencionarlo. Yo he tenido confirmación tras confirmación de que sí viví en esa época y sí tenía mucho contacto con la violencia y con las armas. Sin embargo, creo que había un propósito ulterior que llevaba un acto de nobleza. Y no por vanagloriarme, sino nunca fue agresividad injustificada, siempre fue tratando de estar metido en un lugar de violencia para lograr algo justo. Siempre lo sentí así. El tiempo de la línea de tiempo que corresponde, valga la redundancia. Lo he sentido así siempre, Ulises. Y aquí yo creo que seguimos siendo esos guerreros, pero ya no traemos espadas. Fíjate que es bien interesante porque en la vida yo también practiqué mucho tiempo artes marciales. Lo dejé de hacer, lucha libre. Pero en el teatro siempre me toca interpretar villanos. En las obras de teatro me toca interpretar al villano. Siempre me toca. Y hablando de los leones, también es una regresión donde yo me vi como un león. No, totalmente, claro. Y fíjate, ¿no sabes decir lo de los leones? Aparte eres Leo, ¿no? ¿Eres de agosto? Pues sí. No puedo, o sea, algo me dijo, tatúate un león. Sí, pues mira qué curioso, ¿eh? Porque yo también en este camino ya he logrado también confirmar. Cosas. No, lo de los leones también. Y muchos venimos de ahí, ¿me entiendes? O sea, muchos venimos de ese linaje. Los Sekhmet que les dicen, los Urmar, mira, los Hatik. Usted puede creer o no. O sea, claro, y yo estoy seguro que están diciendo, estos güeyes, se fumaron. Sí, guerreros, espartanos y leones, ¿por qué no cucarachas y Pero si lo piensas objetivamente, objetivamente, ¿cuánto tiempo, qué tendremos? ¿Unas 12,000?
¿Ves que hemos regresado aquí? Más. No, muchas más. Y ya fuimos de todo. De cabrón. todo, Ahorita estamos mujer. remarcando algo que es interesante y viene a colación, pero ya fuimos, o sea, barrenderos, conserjes, todo, de todo lo que se puedan imaginar. No, y aparte- Estas son vidas que de alguna manera tienen una cierta repercusión para poderlas En esta traer. realidad. Exacto, en esta para, realidad, para entender. Para lo que para viene. entender. Claro, para lo también. que viene. Es que es para eso. Yo sí estoy completamente consciente que es para lo que viene, lo que ya estamos transitando. Ok, la guerra ya no va a ser con espadas. No. Va a ser de conciencia. Claro. Va a ser de, oye, vente para acá, vamos a hacer equipo, vamos a formar, vamos a hacer unión, todos somos uno. A pesar de que tenemos que seguir trabajando nosotros mismos en nuestros pensamientos, nuestros egos, nuestro personaje y estarnos limpiando, no lo vamos, o sea, sí el trabajo es individual, pero también hay que hacer estas alianzas y reencontrarte Sí, con por los que te supuesto. tienes que reencontrar para lo que se viene. Esa va a Claro. ser la verdadera guerra, la guerra espiritual, la guerra psicológica, la guerra con uno mismo y pues avanzar. Y el cuerpo también sigue preparándose. Yo siempre me he preguntado por qué me empecé a preparar físicamente tan niño, desde Claro. tan niño, y nunca le encontré sentido, porque me gustaba, porque el cuerpo también, al ser el medio por el cual experimentamos esta obra o esta realidad, también de alguna manera pasa por un proceso para que entendamos que tiene que ser un recipiente que esté apto para lo que viene. Para lo que viene. Y por eso yo siempre hago mucho hincapié, Ulises, en esto, la importancia de cambiar los hábitos, la importancia de lo que consumes, la importancia de lo que dejes que entre a tu campo energético, no solo a tu boca, ¿no? El cuerpo es un aspecto muy importante porque es el medio por el cual estamos experimentando esta realidad y es el medio en el cual vamos a cruzar un paradigma que está hoy más que nunca yendo a pasos acelerados. El ejemplo más claro es, vas a entrar a una carrera de Fórmula 1 con un bocho. No, Exactamente. Prepárate para un Ferrari, prepara tu Ferrari, tu Fórmula 1 para que Claro. puedas entrar bonito a la carrera. Claro, claro. Mira, no se trata tampoco de hacer esfuerzos sobrenaturales, pero No. todo el mundo sabe que está bien y todo el mundo sabe que está mal. Entonces tratemos de inclinarnos hacia lo que sabemos que nos hace bien, a lo que sabemos que nos mejora y que nos hace mejorar, a desintoxicarnos lo más posible de todas las cosas que sabemos. No hay que ser ningún nutricionista ni gurú de la salud para entender qué es lo que no nos hace bien. O sea, tu Y el cuerpo te es dice, sabio. ay, no me gustó esto. No se Claro. lo des. Y del cuerpo viene la demás conexión, viene la emocional, viene la mental y viene la espiritual, álmica o inclusive la electromagnética que está vinculada. Entonces es un todo, Ulises, y hay que tener esta congruencia 360. Mi hermano, te quiero agradecer muchísimo No, gracias a ti. por habernos compartido esta experiencia que me pareció increíble desde que te conocí. Mira, 3 años y medio hasta ahorita tuvimos la oportunidad de poderla compartir. Por algo será y qué bueno que se dio el espacio y gracias. No, gracias a ti. Los invito a que sigan el canal de Ulises. Juzgamos pero no escuchamos. Juzgamos Podcast. Ahí también me invitó Ulises y tuvimos otra charla que tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando, pero aquí, bueno, me pareció interesante tener este episodio especial con nuestro invitado presencial para narrar este relato fuera de lo común. Sin más, Ulises, No, pues gracias, hermanito. hermano, mira. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Y a todos ustedes, si tienen algún relato fuera de lo común que me quieran compartir, mándenmelo a quien se lo cuento, @gmail.com. Por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita porque el algoritmo de YouTube está terrible. Así que para que no se pierdan ningún estreno, hay que hacer eso. Bendiciones, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.